Sí, buenos días, mis amadas hermanas. Gracias al Señor por este tiempo especial que Él nos permite estar aquí juntas para adorarle y sobre todo para honrarle su nombre a través de su palabra. Vamos esta mañana a hacer una oración pequeñita, hermanas. Gracias, amado Padre, por este tiempo especial, por usar mi ser, Señor, para transmitir tu mensaje, Padre, porque sabemos, Padre, que tú colocas en nuestro corazón tu palabra para que se haga viva y eficaz y que podamos, Padre, tu cuerpo ser edificados y poder ser esa luz para este mundo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a mirar el versículo de 2 Timoteo 4:5, que nos dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vamos a ver un poquito la palabra sobrio, ¿sí? Sobrio viene de un área que significa, bueno, nefo es la palabra. Es una forma verbal que significa estar tener dominio propio, tener discernimiento, y es algo importante en esta área, ¿no? Como el día de ayer habíamos visto en el versículo 4, que ya las personas estaban oyendo cosas que a sus oídos les agradaba. Entonces necesitaba a Timoteo tener algo contrario, mantenerse firme en las áreas en que había sido llamado a trabajar. Y desde el principio, ¿no? En 1 Timoteo 4:12 le había dicho que él fuera un ejemplo grande en 4 áreas de su vida. Y vamos allí a ese versículo. 1 Timoteo 4:12. Le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esas áreas debían ser mantenidas durante todo su ministerio. Y ahora en este tiempo ya él se mantenía siendo un pastor de la iglesia de Éfeso, pero había muchas áreas difíciles en alrededor de la iglesia porque eran contaminados con la doctrina de la diosa Diana, ¿sí? Entonces ellos querían seguir otras cosas equivocadas que no iban bajo la doctrina del Señor. Y algo importante también es que no solo le pedía eso a Timoteo, sino que debía ser sobrio o prudente o sabio o tener una mente enfocada en todo, en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Y Pablo le advertía porque él justamente estaba escribiéndole desde la cárcel, sabiendo que era su último tiempo. Y Pablo había pasado muchas áreas por defender la palabra del Señor. Entonces, ahora él le decía a su hijo Timoteo, en la fe, ¿no? Que él siguiera adelante, que se mantuviera firme en áreas que quizá vendrían a su vida. Por eso viene la segunda parte: soporta las aflicciones. En otra versión dice: soporta las penalidades. Y sabemos muchos ejemplos del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cuántas áreas tuvo que llegar. Ahora ya estaba preso en Roma por segunda vez. Y él había tenido que tener muchos azotes, muchas áreas en su vida, incluso naufragios, mordida de una serpiente. Había tenido muchas áreas difíciles, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él seguía adelante porque su enfoque, su mirada estaba en cumplir la voluntad del Señor. Entonces, eso mismo quería transmitir a su hijo. Era como una posta, ¿sí? Como en el atletismo va corriendo un muchacho, tiene un palito en su mano, entrega al otro y el otro debe continuar para terminar la carrera. Eso es lo que estaba haciendo, entregando su testamento, sus últimas palabras, su último deseo del corazón a su hijo Timoteo. Y la tercera área que nos dice, ¿no? Haz obra de evangelista. Esta área era en la que debía trabajar fuertemente Timoteo. Sí, él debía tener áreas como las siguientes. Un consejo muy sabio. En otra versión dice: mantén tu mente enfocada, mantén tu mente clara en toda situación y no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a todos la buena noticia. Y eso es lo que él debía dar. ¿Cuál buena noticia? Sí, todos sabemos que tenemos un versículo muy importante, ¿no es cierto? Hebreos 4:12.
que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que quería que Timoteo hiciera con quienes estuvieran alrededor, dentro de la iglesia y también fuera, que esa palabra de Dios que llegara al corazón pudiera hacer que su espíritu y el alma de las personas pudiera darles un entendimiento de las cosas espirituales. También que discerniera sus pensamientos, que si ellos tenían el anhelo de buscar del Señor o no, y las intenciones del corazón. ¿No es cierto? Muchas veces nuestras intenciones del corazón no son tan buenas. Muchas veces nuestras intenciones nos hacen ir en forma equivocada. Y lo que estaba diciendo es, mantente firme en esa obra que te encomiendo, ¿no es cierto? Y él ahora más que nada siendo el pastor de la iglesia de Éfeso, un joven pastor, dice la palabra del Señor. Él tenía que llevar a cabo una obra no muy fácil, ¿sí? Pero debemos pensar, Pablo estaba dando sus últimas palabras porque enfrentaba una muerte inminente muy pronto, ¿no es cierto? Entonces estas palabras debían ser algo de impacto en el corazón de Timoteo. Y es algo importante también que no solo en Timoteo, sino que como él era su amado discípulo, su fiel compañero, pero ahora también a nosotros nos anima a que también nuestros corazones sean tocados con estas palabras, ¿no es cierto? Que nosotros seamos el reflejo de Pablo, de Timoteo, de todos aquellos quienes estuvieron en el reino anteriormente, que nosotros también tengamos esta obra. Y el último punto, ¿no? Cumplir el ministerio. El ministerio de Timoteo era muy amplio, porque no solamente debía enfocarse en la iglesia de Éfeso, sino también en su propia vida, ¿no es cierto? Como un testimonio fiel para ser leal a Jesucristo, ser leal a Pablo, ser leal a todas las enseñanzas y doctrinas recibidas para él, ¿no es cierto? Y él llevaba una vida muy amplia del conocimiento de la palabra, de la verdad, porque venía desde su madre, desde su abuela, ¿no es cierto? Y ahora este padre espiritual. Entonces, enfocándonos a nosotros hoy en día, ¿cómo sería esta enseñanza si alguien que está en sus últimos días en cama, ¿no? Yo tengo a mi tía que está en unos días últimos, le desahuciaron y es muy difícil mirar a ella. A veces ella grita del dolor, a veces ella está muy animada. Entonces, es la misma circunstancia como diciéndonos un consejo, dándonos un mensaje al corazón. Y estas son las últimas palabras de Pablo al corazón de Timoteo. Y ahora poniéndolos a mi corazón y a tu corazón, amada hermana, pensemos, ¿no es cierto? Seamos prudentes, seamos con discernimiento, tomemos las cosas que vengan a nuestra vida con un sano consejo en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. ¿No es cierto? Cuando venga el dolor, la aflicción, la tribulación, está bien, ¿no es cierto? Si viene la alegría, el gozo, todo felicidad, está bien. ¿Por qué? Porque el Señor permite con mucho, bueno, Él tiene propósito eterno en cada circunstancia. Dice que ni siquiera un cabello se mueve si no es su santa voluntad. ¿No es cierto? Ni una hoja del árbol se cae si Él no lo permite. Y dos áreas que debemos cumplir, hermanas. Compartir, dar testimonio de aquel que es nuestro Redentor, ¿no es cierto? De aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que nos da la oportunidad de estar en su santo reino, de aquel que nos dice que seamos santos como Él es santo, ¿no es cierto? Y de que vayamos de día en día imitándolo, ¿no es cierto? Como Él siendo Dios no tuvo que aferrarse, dice, ¿no es cierto? Él dejó su trono de gloria, vino a esta tierra y ahora nos llama hermanas. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Y eso es que no merecemos. Pero sin embargo nos dice, tienes la oportunidad. Y el ministerio, hermanas, el ministerio es muy amplio para las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos áreas de oración, áreas de intercesión, áreas de consolación, áreas de servicio con los niños, los jóvenes, las mujeres, las damas y las más ancianitas a veces que dicen como mi mami, siento que no estoy haciendo nada con el hecho de dar su ejemplo.
¿no es cierto? El ejemplo, porque dice las mujeres adultas enseñan a las más jóvenes a amar a sus esposos, ¿no es cierto? Y a serles fieles y criar a sus hijos. Esa labor no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero Dios ha encomendado eso tan maravilloso. En muchas áreas, hermanas, a veces solo el hecho de que alguien te conozca porque eres una mujer de oración. Y es algo importante, hermanas, seguir adelante siendo firmes y fieles a este reino maravilloso que Dios nos ha dado. Somos las princesas del Señor y debemos vivir como esas princesas para darle honor y gloria. Muchas gracias, mis amadas.